Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero todos estén bien y vivos. Bienvenidos a mi canal. Soy Juan Carlos y si te gusta este canal y mis videos, por favor no te olvides de suscribirte y darle clic en la campanita. Bien, el día de hoy hablaré sobre un tema que me comentaron o me pidieron en uno de los streaming. Es Smart and Dumb Companies o Dummy Companies o componentes tontos como lo llaman. Hablaré un poco de qué es los componentes, para qué sirven, las diferencias entre estos tipos de componentes y por ahí haré un pequeño ejemplo, que no es mucho, pero espero les ayude para tener claro la diferencia entre estos dos tipos de componentes. Así que bienvenidos. He preparado una presentación para ustedes, como siempre, hablando sobre este tema. Así que trataré de explicarlo sin que veamos el código hasta el final. Ahí va a haber un momento en el que sí vas a tener que ver código sí o sí, porque este es un canal de programación, así que tenemos que mostrar código al final. Igual dejaré link en la descripción del video sobre el repositorio o el código que estoy poniendo como ejemplo. Empecemos. Bien. ¿Cuál es el problema con los componentes? ¿O cuál es el problema en frontend? ¿De dónde sale todo esto de los componentes y los conceptos? Ya, no sé si tú llevas ya mucho tiempo trabajando, hoy recién estás empezando en el mundo de frontend, pero hace bastante tiempo, cuando tú quieres hacer una página web, tú tienes que crear vistas. Al crear vistas, necesitas crear componentes, crear widgets, crear menús, crear sidebar, crear páginas, etc. Entonces, para crear un website necesitas tener muchas vistas, necesitas que cada vista tenga un menú, que cada menú tenga ciertas divisiones en la página, un slider, un carrusel, lo que tú quieras, ¿no? El problema nació ahí, ¿no? ¿Cómo organizamos? ¿Cómo es que yo soy el senior o el junior y me dan un proyecto web y soy el front-end y me dicen, oye, mira, tienes que hacer esta pantalla, el mega diseñador UX te ha dado el super mockup y te dice, bien, es hora de que lo hagas. Hazlo, no sé, en Angular, React, Vue.js, lo que tú quieras. O quizás te dicen, hazlo ya en React definitivamente. Y tú dices, ¿y ahora qué? Bien, ese es el problema. El problema es cómo vas a organizar todo, ¿no? Cómo vas a organizar tu capa de vistas, cómo vas a organizar el tema de los servicios, lógica y demás cosas que tenga el frontend. Para esto, nos he preparado un poco una introducción de cómo separar tu aplicación, ¿no? Sabemos que quizás no todo lo hacemos de la misma forma, quizás hay ventajas y desventajas entre las distintas formas de poder separar una aplicación, pero aquí te doy una respuesta, ¿no? Una respuesta es la que hoy en día usan la mayoría de frameworks, que es separarlo por componentes. ¿Qué es un componente? Dirás. Un componente en frontend es una pequeña pieza que puede ser reutilizable y que sirve para encapsular una parte de la vista o cierta parte de la página, ¿no? Estos componentes, según el framework, pueden tener su HTML, su JavaScript, su CSS, todo isolado, por así decirlo, que trabajan de manera independiente, lo cual nos ayuda un poco a separar una pequeña funcionalidad, una pequeña parte de la vista. Y así, por ejemplo, como puedes ver en el gráfico, si tienes una pantalla con un menú, un sidebar y por acá su lista o su grilla, tú puedes que cada parte de esta página sea un componente, ¿no? Me puedo crear un componente para el menú, un componente para el sidebar, un componente para un slider, un otro componente para listas. Y así poco a poco vas dividiendo, ¿no? La clásica de divide y vencerás. Eso aplica para todo, aplica para la guerra, para el software, para el amor, para lo que quieras, ¿no? Eh, es así. Mientras
puedas dividir una vista en componentes, va a ser mucho más fácil de que puedas hacer el mantenimiento. También te diré que hay malas prácticas, sí, hay malas prácticas. Quizás cuando divides en componentes, divides tanto y al final te pierdes y tienes un montón de componentes o mezclas lógica y etc. Yo qué sé, ¿no? He visto casos, he visto proyectos, pero trata de poder asignarle a los componentes responsabilidades únicas, ¿no? Acuérdate de los conceptos SOLID, acuérdate de Clean Code, de poder aplicar un tema de clean code o una arquitectura limpia para que puedas hacer en tu frontend. Esto te va a ayudar bastante, ¿no? El single of responsibility que conocemos todos, ¿no? Entonces, ya al dividir en componentes tu vista, con el framework que tú quieras, si es React, puedes usar JSX, creas tu componente, que propio React te puede hacer y usas hooks y ya está. Si es Angular, Angular te permite también crear tus componentes, te desacopla, con una parte es el TypeScript, el HTML y el CSS, o el SAS, ¿no? Según cómo te guste trabajar. Entonces, al dividir los componentes surgen ciertas preguntas, ¿no? Hoy vamos a responder solo una. Espero hacer más videos para poder explicar las demás preguntas, ¿no? Como por ejemplo, qué tipos de componentes existen, cómo interactúan los componentes entre ellos, debería poner lógica en los componentes, debería inyectar un servicio en todos los componentes. ¿Cómo es que yo hago un componente reutilizable, por ejemplo? No, yo creo un componente y quiero reutilizarlo en todos lados. ¿Cómo es que hago eso? O es mejor crear una librería de, no sé, de Widget UI para reutilizarlo. Ahí tengo un video de más o menos que hablé antes de cómo dividir la estructura de un proyecto. Ahí hablo un poco de estos temas de manera muy general, pero no me especifico o no he especificado bien el tema de los componentes. El día de hoy hablaremos de los tipos de componentes que existen, claro, por supuesto. Eh, y se basan en dos simples, los Smart and Dumb Components, ¿no? Ahora, algunos los Smart Components los llaman App Level Components o Container Components y los componentes tontos también los pueden llamar componentes de presentación o componentes puros, ¿no? Ahí he puesto en inglés un poco para las personas que no hablan inglés y quieren buscar estos temas, nos pueden encontrar así. Y más que todo, la diferencia está un poco en cómo utilizar o cómo organizarlo, ¿no? Estos son los dos tipos de componentes, los componentes tontos e inteligentes, o componentes de presentación y componentes contenedores, ¿no? Cualquiera de esos nombres los puedes encontrar. Un poco para ver qué es un Smart Component. A ver, cuando nosotros vamos a crear una vista, lo vamos a hacer a través de una llamada a un API que nos va a devolver la data que vamos a pintar, ¿verdad? Para hacer esa llamada, nosotros tenemos que hacer una llamada HTTP, sea con tu framework Angular, sea con tu framework React, usando Axios, lo que tú quieras. Tienes que hacer una llamada a un API. Al hacer una llamada a un API, tú vas a hacer un request a un API. Y esto va a incluir una lógica de hacer un llamado, de hacer un request, de traer la data, de manipular la data y mostrarla en tu HTML para que lo renderice, ¿no? Todo este proceso tiene una lógica que muchas veces nosotros cometemos el grosso error de poner todo en una sola vista. Y ya, tenemos una vista JavaScript, un componente JavaScript que lo hace todo, un componente padre, un componente madre. Pero no, lo que vamos a hacer es dividirlo. Para esto, creamos los Smart Components. Los Smart Components pueden o conocen el origen de dónde viene la data, ya sea un servicio que has puesto por allá, ya sea una clase que llamas en Axios y te trae la data, ya sea una llamada a un store en Redux. El Smart Component es el que sabe de dónde viene la data y a dónde la va a pasar, ¿no? Él es prácticamente el contenedor, ¿no? El que dice, oye, yo voy a pintar un listado, está bien. Yo soy el componente que va a decir, dame la información de tal servicio, ya tengo la información, ¿a quién se la vamos a pasar?
y se lo pasas al componente tonto o al componente de presentación o puro, como quieras llamarlo, que tiene un simple input de entrada, un props, donde recibe la data y él solo lo pinta en el DOM. Nada más, no hace nada más. Tiene un HTML, recorre y pinta, y ya está. Entonces ahí está la diferencia, ¿no? Por eso es que se llama Smart Component, componente inteligente, porque él sabe todo dónde viene la data, dónde llega la información, ¿no? El otro componente, presentación o tonto, simplemente no sabe dónde viene la data, él solo espera recibir una data y pintarlo, nada más, se usa para presentar la data. Genera su HTML, hace su for, agrega un car, como quieras llamarlo, lo ve bonito y ya está. Él se encarga solo de pintar, nada más. A él no le interesa si viene de Redux, si viene de un servicio Angular, anyway, de donde sea que venga él, le interesa un bledo. Es por eso que conocer estos dos tipos de componente es muy útil, porque te va a ayudar a que puedas separar mejor las cosas, a que tu código no lo hagas tan pesado, no quieras meter toda la lógica en un solo componente y ya vas a hacer todo ahí. No, por favor, no cometas ese error. Y para eso estamos aquí, ¿no? Para explicarte estos dos conceptos que son simples, pero muy, muy importantes con cualquier framework que uses JS. Inclusive si vas a usar JavaScript puro o Vanilla JavaScript, te sirve este concepto. Sirve para cualquier framework JS, sirve para cualquier proyecto que tú quieras hacer de presentación de frontend. ¿Por qué? Porque te va a ayudar a organizar muy bien y vas a poder poner ciertos componentes que van a conocer la lógica y otros componentes que solo van a ser de presentación. Entonces ahí vas desacoplando la lógica, haciendo más testeable tu frontend y a su vez mantenible, por supuesto, ¿no? Para esto les he preparado también un pequeño ejemplo. O sea, en conceptos no hay más, chicos. Ahí es simple. Componente inteligente sabe dónde viene la data, sabe a dónde pasarla, sabe el origen de los datos. Componente tonto simplemente recibe un input y lo va a pintar. Nada más lo presenta. Es como un componente puro. Siempre tiene un input que va a mostrar y puede tener el mismo origen de salida para que muestre la data. Entonces, eh, lo que vamos a hacer ahora es un poco poder mostrarles este ejemplo que he preparado. Disculpen si espero se pueda ver la letra bien. Le he puesto prácticamente casi todo el zoom, pero puedo aumentarle un poquito más para que puedan verlo. No, y ahí se ve desastroso. Ahí creo que lo vamos a hacer. Y vamos a poder ver aquí, ¿verdad? Entonces, este es un ejemplo que lo dejo en la descripción del video sobre el manejo en Angular de componentes tontos. Bueno, si no saben, Code Sandbox es para poder hacer ejemplos de manera muy rápida online. Tiene unos templates en los cuales puedes crear una aplicación en React, en Angular, en lo que tú quieras. Este ejemplo lo he creado para ustedes para explicar más o menos cómo es que se comportan los componentes tontos y los componentes inteligentes. Así que si, si estás mirando esto, probablemente puedas hacerle clic también en el link y puedas seguir o ver este ejemplo. Bien, ¿qué es un componente inteligente? Vamos a ponerlo aquí. A ver, yo tengo mi componente aquí de Angular, ¿no? Tengo mi componente de Angular y en este componente que se vaya a llamar My Smart Component, lo único que tengo es un componente tonto, ¿no? Que lo que hace simplemente es crear esto, ¿no? Crear un componente tonto y pasarle la data, ¿no? Aquí yo estoy creando un array simple de string y le mando la data y aquí aparezco lo que se ha seleccionado en el componente tonto que está vacío. Y un evento que recibe, ¿no? La acción, ¿no? Yo tengo acá mi componente tonto que agarra y recibe un parámetro, un input, que es el array de opciones, y que tiene un evento que recibe la opción seleccionada, ¿no? Como podrás ver aquí en el ejemplo funciona.
Si le hago clic en este botón, Hungry, Tired y Debugging, es mi componente tonto, y a medida que yo pinto, va a ir cambiando el mensaje, ¿no? ¿Qué es lo que tiene mi componente tontos? Bueno, el dummy component lo único que tiene es un template que tiene un div que hace un ngFor. Un ngFor que recibe la data y la pinta. Bueno, en este caso lo está pintando con un botón de Angular Material y tiene un evento click que cuando hagas clic te seleccione la opción, ¿no? Nada más. Entonces, algunas veces se llaman también componentes puros porque tiene un input, un output. El input va a ser un array de un string, por ejemplo, en este caso, para poder pintar las opciones aquí hacia abajo. Y una selección que hace un emit para poder tener un output hacia el padre, que es nuestro Smart Component. Entonces, como verán, el componente tonto no sabe de los valores que están. Si yo los cambio desde afuera, él simplemente va a volver a pintarlo y a repintarlo, ¿no? Este ejemplo es muy básico, les puede ayudar para poder saber la comunicación básica de un componente y cómo organizarlos con Smart y Dummy Component, ¿no? Este es mi Smart Component, el otro era mi Dummy Component, mi componente tonto. Es simple y les puede ayudar a comprender mucho y de manera rápida el concepto de Smart and Dummy Component o Dummy Component. Bien, espero les haya gustado este pequeño video. Muchas gracias por escuchar este video y la verdad, si te ha gustado, por favor suscríbete al canal y compártenos en tus redes sociales. Muchas gracias.